primera carta de Corintios, y en el versículo número 6, continuando con lo que hemos estado viendo, hermanos, dice así la palabra de Dios: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. El Señor, hermano, nos ha estado llevando en lo que es reconocer, hermanos, que somos primero sus hijos, porque hemos venido a los pies de Cristo. Pero algo más que nos ha ido recordando es cómo ir conociendo al Señor por medio de sus atributos, por medio de lo que es Dios. Amén. Y cada día vamos aprendiendo cada vez más de Él y conociéndole, que esa es una parte muy importante. Cuando el ser humano va creciendo y desarrollando, va conociendo a sus padres y va también aprendiendo lo que sus padres les van enseñando. Así el Señor con nosotros, conforme vamos caminando, hermanos, el Señor nos va dando, ahora sí que el pan de cada día, como dice la palabra de Dios, y danos el pan de cada día, es esa bendita oración, donde el ser humano, hermanos, demanda al Padre el pan de vida. Amén. Así que Dios nos ha llevado a esos dones, hermanos, a conocerlos también, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas, hermanos, que cuando un siervo de Dios, hermano, un hijo de Dios, está en el lugar donde Dios nos ha mandado a seguir aprendiendo de Dios, o sea, en ese punto de reunión donde Dios nos ha llevado, empieza el proceso del desarrollo en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros, hermanos, lo hemos dejado truncado porque es como en la escuela. Empezamos la escuela, pero llegan fases de la vida en el ser humano cuando va estudiando que tiene altibajos. Hoy no tengo ganas de ir a la escuela, hoy sí tengo ganas de ir a la escuela, hoy no tengo ganas de escuela, no tengo ganas de hacer la tarea, etc. En el pueblo creyente, hermanos, derivado de que seguimos siendo personas en la carne y que seguimos estando en este mundo y que seguimos estando en esa tentación diaria, pues también caemos en esa misma tentación, ¿sí? A llegar a un punto de que se nos olvidó quién es Dios en ese momento de enojo, de tristeza, de angustia, de problemas. Se nos olvidó quién es Dios primero, porque antes de correr a Dios, busco otra alternativa. 2, se me olvida que yo, estando con Dios, ahora sí que me uní a ese pacto por la sangre del Cordero. Y Dios me dio esa bendita gracia de creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces me olvidó que soy su hijo, ¿sí? Número 3, hermanos, se me olvidó que soy parte del cuerpo de Cristo, o sea, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Por ende, hermanos, me desconecté completamente del camino de Dios. Prácticamente haces un desvío al caminar en Cristo, una pequeña inclinación, porque alguien más te está oprimiendo, te está haciendo la vida imposible, alguien más te está atormentando con pensamientos, alguien más te está haciendo que tu vida esté bajo un estrés diario, ¿sí? Bajo un cansancio, y no te deja concentrarte en la palabra de Dios. Y concentrarte, el enemigo, hermano, empieza a atacar a nosotros como hijos de Dios, solos primero, allá afuera, pero cuando ya llega a atacarnos hasta el cuartel general de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es porque ya casi nos trae, casi ganándonos, ¿sí? Ya cuando Él está llegando ahora sí que hasta el campo militar de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, hermanos, donde Dios nos lleva al punto de reunión, cuando hasta ahí ya te va a atacar, o sea, ya vas cada vez perdiendo completamente todo. Y lo que Dios nos está llevando a conocer
como miembros del cuerpo de Cristo, hermano, es de que el cuerpo, para poderse mover, necesita que todos los miembros estén en movimiento con el desarrollo de la palabra de Dios, ¿sí? El ir aprendiendo. Pablo, hermano, está enlistando, ¿sí?, diversidad de dones. Entonces, hay un pasaje dentro de las mismas cartas que Pablo está enseñando, donde nos dice, va, que el Espíritu es el mismo y Dios es el mismo, el que nos está dando diversos dones, para que cada miembro edifique a la iglesia por medio del cuerpo de Cristo. La edificación, hermanos, es que nosotros tomemos fuerza en el Señor. Si usted y yo venimos hoy con un problema muy grave, ¿sí?, de trabajo, familiar, de pareja, de relación, de padre e hijo, y llegamos a la iglesia, va, porque sentimos en nuestro corazón una tristeza, y a la vez el Espíritu Santo nos empieza a exhortar, a decir, hey, el Señor, acude el Señor, acude el Señor, acude el Señor. Y tú te resistes ante el pecado que uno trae a veces. Así vienes a veces en agonía a la iglesia. Y al llegar aquí, hace tanto choque con nuestra vida que el Espíritu Santo nos lleva a derramar nuestro corazón en el Señor. Por medio de la administración, por medio de la oración, la alabanza, por medio de la predicación, por medio de la administración del Espíritu Santo al momento de estar orando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está despertando. Te está despertando, te está diciendo, hey, no te sientas así. Ya estás en la casa de Dios, ya vas en camino a la casa de Dios, ya va a ser hora en la casa de Dios, ya va a ser el día de alabar a Dios. O sea, no estés así, no estés en esa posición como en el mundo están, ¿sí? Entonces, hermano, ese es el punto que nosotros, como cuerpo de Cristo, el Señor nos está llevando a meditar y aprenderlos, estudiando la palabra de Dios, para que nosotros, por medio de la oración ante el Señor, le digamos, Señor, el don que tú tienes para mí, Señor, aquí estoy, ¿sí? Tú trae a mi vida esa iluminación. ¿Cuál es el don que yo voy a ejercer en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el don, Señor, que tú me vas a usar para que la iglesia sea edificada y todos los demás miembros sean edificados juntamente conmigo? Esa es la parte, hermano, que nosotros tenemos que empezar a tener esas oraciones con el Señor, para que el Señor empiece, hermanos, a iluminarnos con su Espíritu Santo el don, hermanos. Y si alguno de nosotros ya tenemos el don, ahora hay que ejercerlo. Porque acuérdense que la palabra de Dios también nos enseña de aquel que se le dio los talentos y uno lo guardó, ¿verdad? Y al momento de llamar a cada uno de los que le dio talentos, todos llegaban y decían, mira, ¿me diste esto? Aquí está otro más, 4 más, 5 más, etcétera, etcétera. Y cuando le dio que el que le había dado solamente uno, dice, ¿sabes qué? Tuve miedo, lo guardé, y pues aquí está el mismo, ¿va? ¿Sí? Si vemos la enseñanza, hermanos, pues se le quitó y se le dio al que más tenía. Dios, hermano, al momento de que nos habla en 1 Corintios 12 y en Romanos también, veíamos, hermano, de la exhortación que Pablo daba en la carta a amarnos unos a otros, porque el amor, hermanos, es el que va a poder engranar todo, ¿sí? El amor es el que va a poder que todo se engrane y luego empiece a ir funcionando el cuerpo de Cristo. Amén. Yo veía, hermanos, una parte de la meditación de hablar del cuerpo de Cristo en nuestra vida, hermanos, para que todo esto se esté moviendo, las manos, a cantar, a alabar a Dios, y abrir la boca, que la lengua empiece a cantar, a hablar, a dar palabras. Es porque todo está coordinado, hermanos. Y la única manera de que está coordinado, pues es porque Dios así nos hizo. Pero una vez que Dios nos hizo y nos ha puesto, hermanos, nosotros tenemos que ir cuidándolo, ¿sí? Porque acuérdense que es el templo del Espíritu. Entonces, si nosotros no lo cuidamos, se va a empezar a desengranar todo. Y va a empezar los problemas, las enfermedades,
empezar a dejar de funcionar ciertos órganos y se empieza a deteriorar cada vez más el cuerpo. En el cuerpo de Cristo, hermano, pasa lo mismo. Cuando todos los congregantes, hermano, no se tiene por entendido que son parte del cuerpo de Cristo y que como miembros del cuerpo de Cristo todos tienen diversidad de dones y todos tienen un don, ¿sí? Y que todos tienen que ejercer el don para que cada uno sea edificado, como dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo, hermanos, aquí habla acerca de eso mismo, de que solamente no era identificarlos, sino que la iglesia, ¿sí?, que conforma el cuerpo de Cristo, empezara a identificar cuál el Señor le había dado. Amén. Así que dentro de esto, hermanos, el creyente y cada miembro, ¿sí?, que conforma, hermanos, un grupo de personas que alaba a Dios, tiene sus dones. Algunos, hermanos, tendrán uno diferente al otro, pero nosotros, el que Dios nos ha dado, va a ser conforme a lo que Dios ha visto en nuestro corazón, ¿sí? Y Pablo también exhorta, hermanos, donde nosotros no debemos desear otro don, ¿sí?, de un hermano, porque Dios es el que va a trabajar en nosotros. Amén. Dios es el que nos va a dar cuántos dones le voy a dar a cada uno. Y está la enseñanza del talento. Amén. Dios dio en la proporción a lo que Él sabía que tenía que dar. Y Dios conoce los corazones, cuáles le van a regresar más y cuáles solamente lo van a guardar, ¿sí?, y jamás lo van a querer usar. ¿Y quiénes son los que jamás lo van a usar, hermano? Los que siempre están sentados por años y pasa el año, fallece. Y una vez he escuchado yo una predicación en un sepelio y dice, al final del sepelio, y que estaban orando por la familia, dice, a mí me da mucha tristeza, dice, el hermano yo lo conocí en la iglesia y desde que yo jamás se paró de la banca, se le invitó muchas veces a ser partícipe del cuerpo de Cristo, a ejercer sus dones de lo que Dios ya le había dado y jamás quiso. Entonces decía, su sueño fue oprimido, pero jamás se abrió y se fue. Entonces yo me quedaba meditando, hermano, conforme he ido leyendo la Biblia y conforme Dios me presta el favor de estar estudiando más la Biblia, de que Dios, hermanos, cada uno de nosotros tiene un propósito. Y el propósito es que hagamos su voluntad, definitivamente. Pero el que entendamos su voluntad, hermanos, yo sé que es muy difícil, porque nosotros antes de entender la palabra de Dios, volteo a ver, por ejemplo, mi casa, y luego volteo a ver la familia, y luego pues, volteo a ver a los familiares, y luego si estoy casado volteo a ver a la pareja. Entonces, eso ya te detiene a dar otro paso de fe. Porque dices, el matrimonio esto, mis hijos esto, los familiares estos. Y empiezas a poner ciertos peros porque empiezas a ver muchas cosas. Y dices, no, aquí me quedo igual. No puedo dar el siguiente paso. Me va a frustrar, voy a quedar mal con Dios. Y esos pensamientos, hermano, Satanás o el príncipe de este mundo no quiere que tú hagas nada por Dios y que no tengas claro que eres parte del cuerpo de Cristo. Y te va a llevar poco a poco hasta olvidar completamente quién es Dios. Porque te digo, te va quitando parte de cada bendición de lo que Dios como herramienta nos va dando a nosotros. Entonces, pierdes el punto de que, caray, yo soy miembro de... Pues soy miembro de un cuerpo de Cristo. Pero se te olvida por todas las cosas que ves alrededor, ¿sí? Y cuando se te empieza a olvidar, hermanos, al rato se te va a olvidar que eres hijo de Dios. Entonces vas a consultar cualquier otra cosa menos a Dios. A Dios lo vas a dejar al último, ¿sí? Y luego al rato va a ser, ya no solamente a consultar a Dios, sino más bien, ya se te va a olvidar quién es Dios, ¿sí? Ya la palabra de Dios ya no va a estar en tu boca. Jesucristo ya no va a estar en tu boca, ¿sí? Mucho menos hablar de un hijo que eres de Dios. Entonces, hermanos,
Pablo dice que todos vamos a ejercer un don, porque a todos se nos tiene un don, porque esa es la voluntad de Dios, y es un principio, hermano, que como cuerpo de Cristo nos edifiquemos unos a otros. Por eso dice, amaos unos a otros y orar unos por otros para que el cuerpo sea edificado. Amén. En eso está, hermanos, el amor de Dios, en que oremos unos por otros. Amén. Que no lo he visto, vamos a orar. Que solamente por un texto hablamos, voy a orar por ello. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo vamos a estar, hermanos, si nosotros se nos está olvidando que somos cuerpo del Cristo? Amén. Vamos a un lugar, sí, vamos a cantar, sí, vamos a escuchar la palabra, sí, pero se le está olvidando que de usted de ahí es un miembro del cuerpo de Cristo. Esa parte a lo mejor no ha quedado clara. Entonces, una vez que enlista Pablo esto, hermanos, nosotros debemos de considerar, hermano, que los dones que Dios nos tiene para nosotros son por la gracia del Señor. No es porque usted diga, yo soy bueno en esto, no. La gracia de Dios es como viene el Espíritu y pone ese don que usted va a ejercer, ¿sí? Y que yo voy a ejercer, pero es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es porque haya estudiado, no es porque haya ejercido, porque me enseñaron en la casa, no. Dios conoce los corazones. Pero algo sí, hermano, que he visto con el paso de los años, es que Dios conoce tan perfecto cualquiera de nuestros movimientos, es que en el Señor, hermanos, el carácter del cual el Señor nos ha hecho, de ahí Dios saca a relucir el don que Dios quiere que ejerzamos. Y si usted se pone a meditar en Pablo, pues, ¿cómo era Pablo? ¿Sí? Bravo, ¿sí? Como era Pedro. También, pero Pablo se lo llevaba más, ¿sí? Porque Pablo, pues usted conoce, asoló la iglesia. Y Pedro huía de Pablo también, ¿sí? Juan, el apóstol Juan, ¿cómo lo conocemos? ¿De qué habla el apóstol Juan? De todo el amor de Dios. Entonces, ¿cómo era el carácter de Juan? Pues pasivo, escuchaba, oía. ¿Sí? Ahora sí que se irrita cuando se debe de irritar, pero su carácter era escuchar, meditar. Y algo así, hermanos, como te voy a obedecer, Jesús, para poder comunicar toda tu palabra. Porque si usted se fija en San Juan, aparte de hablar todo el amor de Dios, sabiendo que en él estaba todo el amor de él, de Jesucristo, le pudo proyectar todo lo que venía como fin. Sin alterarse Juan, sin enfermarlo, y sin que él explotara como persona. ¿Sí? Pero si usted se acuerda el carácter de Pedro, cuando Jesús, ¿verdad?, le dice, a ver, los voy a lavar el pie. No, ¿cómo me lo vas a lavar? Si yo te los voy a lavar a ti. O sea, explosivo. ¿Qué pasó también cuando van por él? Pues luego lo sacó el arma, va, y le hirió al soldado. No se lo van a llevar. Que le dijo, guarda eso, ¿sí? Y cuando le dice, cuando él habla acerca de que va a ser entregado, que va a ser maltratado, ¿sí? Y él le dice, yo voy contigo hasta la muerte. Y otra vez nuestro Señor Jesucristo, o sea, no has visto tu corazón, tú no conoces, tú no te conoces, ¿sí? En el momento de una aflicción, me vas a negar. No, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Me vas a negar. Somos del cuerpo de Cristo, hermanos. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Vamos a darnos a conocer nosotros mismos cómo estamos hechos hasta este momento, hermanos, que Dios nos ha ayudado a caminar en el Señor. ¿En qué momento va a venir una prueba? Y voy a demostrarle a Dios,
¿sí? Y juntamente a mí para edificarme, ¿de qué estoy hecho? Para ese momento de la verdad. Vino el momento que fue recogido nuestro Señor Jesucristo y luego van con Pedro, va y le dicen, tú andabas con él. ¿Y qué dijo él? No es cierto, ni lo conozco. Pero vino el remordimiento, porque le dijo, antes de que el gallo cante. Y créanme, hermanos, que conforme he ido desmenuzando esta parte de la palabra de Dios acerca del cuerpo de Cristo, hermanos, te lleva esa tristeza que sintió Pedro cuando escuchó al gallo, y empezó a llorar, porque se acordó que lo había negado 3 veces. Y más todavía se acordó que el Señor Jesucristo le había dicho, cuando había dicho que su corazón iba a estar hasta la muerte, ya lo estaba negando. Cuando aún Jesús todavía no llegaba a la muerte. Nosotros, ¿en qué momento, hermanos, vamos a sentir que somos parte del cuerpo de Cristo? Lo vamos a sentir, hermano, conforme vayamos nosotros escudriñando las Escrituras. Viene un golpe en nuestra vida y las Escrituras siguen al frente, y porque son las que me van a guiar, son las que me van a alentar, son las que me van a fructificar y son las que me van a ayudar a salir adelante, cualquiera que sea el problema, hermanos. Esa es la prioridad, de que como parte del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros tengamos que edificarnos. Y por eso mismo, hermanos, así como leímos la semana pasada acerca de la sabiduría, viene otro que dice que es palabra de ciencia. Y escuche parte de lo que estaba sacando de lo que es palabra de ciencia. En esta parte de palabra de ciencia, hermanos, es la palabra, hermanos, que nos inspira. Y créanme que yo meditaba en esta parte de la palabra, ¿verdad? Porque me llevaba a recordar, hermanos, en donde Dios me ha permitido trabajar con pastores, y me llevaba a recordar donde muchos pastores, cómo se expresan de este don. Algunos dicen, yo lo quiero, pero Dios no se lo da, porque conoce su corazón, ¿sí? Y otros lo anhelan, pero lo anhelan, hermano, por la descripción de lo que habla acerca de palabra de ciencia. Amén. Dice que es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que revela el conocimiento de las personas y circunstancias o verdades que nosotros no hablamos, hermano. Porque la verdad, que es la palabra de Dios, no la explicamos. Explicamos otra cosa, pero nunca la verdad que está en su palabra. Entonces, es una inspiración del Espíritu Santo. Amén. Porque si vimos acá, en donde habla Corintios, hermano, dice que los dones son dados por el Espíritu mismo. Amén. Entonces, Él es el que se encarga de entregarlos al hijo, a la hija, que Dios sabe que va a desarrollarlo, porque va a obedecer lo que Dios tiene para él. Y muchos, hermanos, este don de ciencia a veces lo combinan un poquito con lo que es el otro don, que es el de profecía. Y para esto, hermano, quiero que veamos un ejemplo que está en el libro de Hechos, como lo estuvimos viendo la semana pasada, en el libro de Hechos, capítulo 5. Y yo creo que esta es una historia, hermano, conocida. Amén. Y quiero que la escuche. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Imagínense, hermanos, y créanme, hermanos, que en el caminar del Señor, cuando ves esto, hermano, o sea, créame que es un gran impacto, ¿sí? Imagínese Ananías. Espérate, Pedro, pues ¿quién te dijo?
¿Tú cómo sabes que lo saqué? Pero si usted se fija en la Biblia atrás, dice, Satanás lo que puso en el corazón de Ananías, y que sustrajera una parte al ver tanto dinero de lo que había vendido, para dar solamente otra parte. ¿Sí? Ahora bien, quiero que escuche algo. Había un pastor que usaba mucho esta parte, usando psicológicamente a la iglesia en lo que era la ofrenda y el diezmo. ¿Sí? La ofrenda y el diezmo, hermanos, hay otros pasajes que nos hablan de eso, pero lo usaba en esta parte. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque así como habla la palabra de Dios, que va a haber falsos maestros, falsos profetas, usan la palabra a cierta comodidad para distorsionar el mensaje mismo de lo que está hablando la palabra de Dios. Aquí el contratexto de lo que habla acerca de esto, hermanos, es que el Espíritu Santo puso esa palabra sobre Pedro para identificar cierto pecado en los que decían creyentes y que estaban trabajando ahí con Pedro, que eran Ananías y Zafira. Y mintieron al Espíritu Santo. Usted sabe la historia, no acabó nada bien. Murió el esposo y murió la esposa por participar del mismo pecado. Amén. Hay otra parte más, hermano, ahí mismo en Hechos, capítulo 10, versículo 47, y dice así: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿De qué nos está hablando aquí, hermanos? Acerca de unas personas, ¿sí?, que tenían que ser bautizados, pero de alguien que les habían hablado del Evangelio. Entonces les dice, ¿cómo? O sea, ¿qué va a impedir esto? ¿Amén? Dios se le estaba mostrando en el corazón a Pedro, hermanos, ¿sí? Esa palabra de ciencia, como estamos viendo este don, de lo que había dentro de él. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo va a poner, hermano, la palabra adecuada de lo que tiene que hablar, de lo que se está viendo en tal persona. Por eso dice la descripción, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. Eso es lo que nos muestra la ciencia y el conocimiento. Amén. Otro de los dones, hermano, habla acerca del don de fe. Este don, hermanos, no es la fe salvadora, sino es la fe, hermanos, acerca de lo sobrenatural. Como cuando viene a tu corazón una enfermedad y Dios te lleva a los pasajes y Dios te lleva a los evangelios donde Dios fue sanando a los enfermos, y el Espíritu Santo te viene a hacer esa pregunta: ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y es esa la fe en la que habla este don. O sea, tenemos fe de que podemos ser sanos. Amén. Habla acerca de esta fe, hermano. Por eso se habla de una fe sobrenatural que obra por medio de nuestro Señor Jesús. Y dice que es especial, es impartida por el Espíritu Santo, hermanos. Y al creyente lo capacita para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario y milagroso. Amén. Entonces, la fe, hermanos, de sanidad, esa es la que nosotros debemos, hermanos, también estar practicando. Amén. Porque nosotros, hermanos, tenemos que buscar primero al Señor, y el Señor ya nos guiará a lo que vamos a hacer. Dios, hermano, por medio de la fe, acuérdese que el milagro físico, hermano, está desde lo que es una composición del cuerpo, como también el área emocional. A veces, hermano, el área emocional es tan fuerte que a veces eso nos lleva a terminar en la vida que la parte física, ¿sí? Ahorita, si usted sabe y ha visto en las noticias, el que se está acabando el hombre precisamente es ese,
el área emocional. Cantidad enorme de enfermedades, ¿sí? Pero emocionales primero, ¿sí? Mucha gente se está enfermando y se está quedando sin trabajo, pero por ese mismo tipo de enfermedad, ¿sí? Yo me sorprendo con las rotaciones que hay en las empresas por lo mismo, hermanos, porque hay un miedo. Y escucharon que se subió más y empiezan a faltar. Y empiezan que ya los hospitales ya no caben y empiezan a faltar porque dicen, no, pues no, yo no me quiero enfermar, ¿sí? Pero no te van a pagar, pues no, pues voy otro día, que se oiga que ya está mejor. Entonces, ¿qué los está moviendo? Ciertas palabras de lo que habla la gente. ¿Qué es lo que nos debe mover a nosotros? También palabras, pero que sean de la boca de Dios, o sea, la palabra de Dios. Eso es lo que nos debe mover. Entonces, por eso nuestra fe va a estar en la palabra de Dios. Que el Señor nos va a sanar, y nos va a sanar, hermano, primero de lo que Él sabe que nos va a sanar, ¿sí? Amén. Nosotros pondremos, Señor, quítame esa tos, Señor, pero a lo mejor el Señor ve que me estreso con esa tos, entonces Él va a trabajar primero en lo que Dios sabe que tiene que trabajar primero. Amén. Y acuérdense, es primero la voluntad de Dios. Entonces, hablamos acerca de esa fe, hermanos. Está después el don de sanidad. Este don, hermanos, se le da a la iglesia para restaurar la sanidad en los creyentes. ¿Cómo? Pues igual como la fe y como la sanidad por medio de lo sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Entonces, esto, hermanos, lo podemos ver un ejemplo también. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todos lados del Jordán. Fíjese, hermano, cuando yo estaba leyendo esto, yo no sé si ustedes han escuchado cuando era más joven, que decía, mira, ese joven está lunático, ¿sí? Y cuando lo estaba viendo en la Biblia, hermano, la palabra lunático, o sea, como una enfermedad, fíjese, dice, y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían, fíjese, y empieza, dolencias. Las dolencias, pues es un dolor, ¿sí? Pero lo pone como un malestar para la persona. Y luego dice, aflicciones. Esa es una aflicción acerca, hermanos, de algo que están viendo tus ojos alrededor. Si se fija, no es una enfermedad como tal, como le expliqué ahorita. Y luego dice, diversas enfermedades. Y luego dice, tormentos. Ah, tiene demonios. No, escuche bien lo que dice ahí. Tormentos. Y luego hay una coma. Y luego ahora sí, vienen los endemoniados, ¿sí? Pero dice primero tormentos. A veces nosotros pensamos, hermano, que como creyentes, no, pues, todo está padre, va, bonito. Pero cuando empezamos a hacer algo diferente, hermanos, en el camino del Señor, y empezamos a dar ese paso de fe, y decimos, Señor, ahora sí, Señor, ayúdame a salir de ese pozo donde estoy, va, de ese pantano donde me estoy hundiendo cada vez más, ayúdame a salir. Y cuando Dios te ayuda a salir, y sales, y empiezas a sacudirte, va, y dices, ahora sí voy para adelante. Satanás dice, hey, se despertó alguien, vayan otra vez, y torméntenlo. No va a ir a endemoniarlos, porque es un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ve y estropea ahí, estórbales, ¿sí?
muestra tentaciones, distráelos, ¿sí? Entonces empieza una manera, hermanos, de trabajar sobre los hijos de Dios y sobre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Estoy haciendo mucho énfasis, hermano, miembro del cuerpo de Cristo, porque es lo que el Señor nos ha estado llevando a que no se nos olvide, hermanos, ¿sí? No es solamente estar en una iglesia, sino que estás en una iglesia en un proceso de crecimiento, pero después tienes que hacer la función de lo que Dios está poniendo y preparando el don en cada uno de nosotros. Amén. Así que después dice lunáticos, ¿sí? Paralíticos, y dice, y a todos los sanó. Entonces, hermanos, los dones de sanidad son unos dones también que Dios pone. Amén. No todos, sino que Dios sabe dónde. Amén. Y hermanos, dentro de estos mismos dones de sanidad, hay una manera, hermano, en que en Cristo empieza a moverse especialmente en el creyente, ¿sí? Pero todos estos dones, hermano, como dice 1 Corintios, o sea, si no hay amor, pues vas a sonar así hueco nada más. Y al sonar hueco, hermanos, empieza a trabajar el ego y empieza a trabajar Satanás y te dice, no, mira, tú tienes palabra de ciencia. Yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero hay gente que dice, vamos con la hermana del 310, porque Dios la usa, ¿sí? Y nos dice que estamos pensando, vamos. Y la usas ya como adivina, la usas ya con otras intenciones de tu corazón, ¿sí? Es que la próxima semana salimos de viaje, queremos a ver qué opina ella, ¿sí? Entonces, empiezas a ser distraído. Y si la persona ejerce eso, pues también se le está subiendo el ego y se está olvidando de que Dios fue el que puso ese don y Dios se lo confió, pero para que edificara la iglesia, no para que estuviera usándolo como algo y como cualquier otra cosa. En lo que es de sanidad, de la misma manera, hermanos. Jesús, si usted se fija aquí, cuando habla acerca de las sanidades, el Señor siempre decía, ya no peques más, ¿verdad? Y tu fe te ha salvado, les dice, ¿verdad? Antes de sanar. Entonces, las expresiones de Jesús, entonces hay mucha gente también, hermano, que en la sanidad, voy con el pastor fulano para que me sane. Y si el pastor se presta, como también llegué a conocer pastores así, también cae en eso, ¿sí? Y cae como cualquier otro hermano haciendo ese don, pero como algo ya diferente y fuera de la iglesia del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, esos son los cuidados, hermano, que nosotros tenemos que cuidar. Cristo se va a manifestar algo muy especial, pero va a, ¿cómo se dice? Va a darnos con tal confianza, hermano, de que nosotros lo usemos correctamente. Y principalmente, como la dice la Biblia, para edificación de la misma iglesia. ¿Por qué la edificación de la misma iglesia, hermanos? Ahorita le mencionaba yo, el Señor de hace mucho tiempo, el Señor me había enseñado que esto es como un cuartel de nuestro Señor Jesucristo. Es un lugar donde el Señor prepara y envía, prepara y envía, prepara y envía. Y el creyente que quiere seguir aprendiendo e ir a dejar la palabra de Dios a donde Dios lo mande o las puertas que Dios le abre y volverlo a hacer y volverlo a hacer, Dios sigue confiando y sigue dando más dones y sigue dando más dones, ¿sí? Pero ni uno tiene todos, ¿sí? Y no hay uno que no tenga ni uno, amén, porque de eso habla la palabra de Dios acerca de los talentos. O sea, todos tenían más de uno o uno, pero ni uno no tenía ni uno. Todos tenían para poder ejercer lo que Dios les había dejado. A todos nosotros Dios nos ha puesto algo y que a lo mejor todavía no hemos descubierto, o a lo mejor lo tenemos descubierto, pero como este de talento lo tengo guardado. Es que no lo puedo usar porque mira, y ves
tu matrimonio, ves tus hijos, ves tu familia, tus familiares, y dices, no, mejor lo guardo, no lo voy a usar, ¿sí? Esa es la parte, hermano, que nosotros tenemos que ir en ese despertar para poder, hermanos, ejercer primero en la iglesia, porque les digo, esta es parte del campamento del Señor y tenemos que ir a llevar el evangelio. Tenemos que ir a dejar paz, a llevar el consuelo, a llevar la salvación de su palabra, de su amor, ¿sí? A esa gente necesitada. Hoy, más que nunca, hermanos, es más necesidad allá afuera. Más necesidad, hermanos. Porque ahora es, ¿a dónde vas a ir si te mueres? Ahora es, realmente si era acabar el mundo. Ahora es, nos quieren matar a todos. Ahora son cuestiones de un temor por si ya el tiempo de mi vida, que según yo me falta mucho, pero alguien ya la quiere atentar, ¿sí? Ese es el temor. El viernes, hago un paréntesis, el viernes nos fueron a vacunar, no, fue el jueves, ¿verdad? El jueves nos fueron a vacunar, y platicando, ya a veces en broma, ¿verdad? O sea, llegaron y dijeron, a vacuna, y todos así en filita, y todos nos vacunaron, ¿verdad? Pero ya después, platicando acá en la casa, me pongo a pensar, ¿va? Pues así va a ser la marca, ¿va? En algún momento. O sea, va todo solo, filita, ¿sí? Y no es, ¿quiere, hermana? No, a la fila, hermano, a la fila, órale, todos. Y te van así empujando que vayas directito a la vacuna, ¿sí? Entonces te quedas pensando en que todo es una preparación, ¿sí? Todo es una preparación porque el tiempo del Señor también se está preparando para venir por su iglesia. Y la iglesia por eso tiene que estar despierta. Olvidarse de lo que está pasando alrededor. Primero del mundo, ¿sí? Después olvidarse de lo que está aquí. Fíjese, me llamó mucho la atención, hermanos, un pasaje, 1 Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. A veces, hermano, pensamos que somos esclavos del pecado, ¿sí? Y tenemos un mal concepto a veces de lo que es la palabra esclavo. Pero la esclavitud en el pecado, hermanos, es, tienes todo así abierto, todo libre. Y como habla aquí en este pasaje, esclavo en Cristo, somos libres de ataduras, de todo, hermanos, pero con un concepto de la verdad hacia una eternidad. El mundo te dice, libre, eres mi esclavo, jamás te habla de eternidad, porque te dice, la eternidad está aquí, pero Dios te dice, hay una condenación eterna para todos esos. Porque todos esos están siguiendo a Satanás. Y yo te digo en Apocalipsis que el lago de fuego es para Satanás, para la bestia, para el falso profeta, ¿sí? Entonces todos los que le adoren van a ir con él. Entonces, acerca de la esclavitud, hermanos, y les digo porque esto, en el pasado yo lo escuchaba mucho. No, hombre, ya estás esclavo de esa iglesia. No, ya te esclavizó Juárez, ahora estás en esa iglesia. Y te quedas meditando. Y luego andaba con otro ministerio y me decía, no, ese ministerio te va a esclavizar. Me quedaba meditando. Pero tú el momento de andar en lo del Señor, te sentías libre. No te sentías esclavizado. Pero escuchabas otras voces de tu propia familia y te decía, hombre, te tienen esclavizado en ese ministerio. Pero había un pensamiento en ti y decías, Señor, es que yo no me siento esclavizado. O sea, yo me siento libre en ti, haciendo lo que tengo que hacer. Pero la gente del mundo va, te muestra otra cosa. El Señor, saber mundano.
diciéndole de todo lo que sabe y de todo lo libre que hay aquí. Pero al final estás también esclavizado. Entonces yo me quedaba meditando en ese pasaje, hermanos. ¿Qué es lo que nos esclaviza a nosotros para no dar el siguiente paso de fe? ¿Sí? Como el Señor nos habla también en su palabra. Si ustedes se acuerdan, la palabra del Señor, ¿verdad? Dicen que te deje padre, madre, esposo, esposa, ¿sí? Hijos, hermanos, hermanas. Dice, con todo eso yo te recogeré. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación es individual, ¿sí? Aquel que te está diciendo, ya no vayas a la iglesia, él, porque en su cabeza su concepto es quedarse aquí y es vivir aquí en la tierra, aunque pueda ser hermano y aunque traiga la Biblia, pero su concepto de no dar el paso, de que no solamente es ir a la iglesia, es que hagas la función de la cual el Señor te ha traído a los pies de Él, es hacer la función, ¿sí? No es solamente, les digo otra vez, estar predicando, estar solamente cantando, orando, ¿sí? Sino es hacer la función de la cual el Señor me está diciendo que yo tengo que hacer una función en el cuerpo de Cristo primero. Porque si en el cuerpo de Cristo, hermano, me es difícil, créeme que allá afuera, antes de que suelten el perro, yo voy a sacar la espada, ¿verdad? Y le voy a hacer algo a la persona. ¿Amén? Antes de que me digan de cosas, yo voy a hablar primero mi boca y no me va a dejar tampoco. ¿Sí? Y si alguien me asusta en tal calle, pues ya no voy a ir. ¿Sí? Y ya no voy a querer salir tampoco porque voy a estar asustado. Y si alguien se burló de mí cuando yo estaba hablándole de Cristo y eso me entristeció, ya no lo vuelvo a hacer. Y si usted se fija, retrocedes, ¿sí? Retrocedes. Así que, hermano, la familia, hermanos, a veces es tan poderosa, pero dice el Señor legalista, aquí en la tierra, que la familia es primero, y eso es legal. Y que el mundo dice que en la aldea de la moralidad, allí en Nuevo León, dice que la moralidad en Nuevo León es buena, ¿sí? Porque está bajo una ley, bajo una legalidad. Entonces todos piensan que es bueno. Entonces, ¿qué hace ofrecer el Señor Sabelomundo? Pues que todo es bueno. ¿Qué hace la iglesia o el cuerpo de Cristo al escuchar esas palabras? Pues yo creo que eso es bueno. Pero en realidad, al conocer la historia, sabes que no es bueno. Afuera le van a decir, mira, van dos mujeres. No, es normal. Es amor. Dos hombres. Es amor. Y luego ves a otros allá levantando pancartas de aborto. No es normal, o sea, pues pobrecitas. ¿Sí? Entiéndelas, fueron violadas, fueron esto, fueron lo otro. ¿Sí? Y tú, pues sí, cierto. Oye, pero eso no va contra la ley. No, ya está en la ley, o sea, es legal. ¿Sí? Legal ante una aldea de moralidad que aparenta ser bueno. ¿Quién te está diciendo todo eso? El Señor Sabelomundo, ¿va? Sí, como nosotros conocemos en la palabra de Dios, el príncipe de este mundo, que se le ha dado el poder sobre este mundo para distorsionar y que toda la creación que está aquí vaya en ese pecado. ¿Por qué? Porque desde el huerto del Edén fue engañado por él. Amén. Entonces, hermanos, no se les olvide, hermanos, que conformamos el cuerpo de Cristo. Nuestra función no es estar ahí solamente. Por eso mismo, hermanos, queremos, hermano, que lo que vamos estudiando en la palabra de Dios, usted no se quede quieto, usted siga estudiando más. Créanme, hermanos, que cada vez que usted abra más la Biblia, como le he estado repitiendo, por más voces que escuche, usted va a decir, espérame, aquí dice la palabra esto. No, pero ¿qué? Escúchame, acá dice otra cosa. Es que tú no entiendes, espérame,
Mira, aquí dice otra. Dime lo contrario de esto. Y no le va a poder decir nada. ¿Sí? Satanás, ¿acaso pudo decirle algo al Señor Jesucristo cuando le dijo, Satanás, a tu Dios adorarás, porque escrito está que solo a Él lo vas a adorar? Porque en cada una de las tentaciones le decía que lo adorara. Y al final de cada una le decía lo mismo. Y al final lo exhorta, le dice, ¿sabes qué? Aléjate, porque yo soy tu Dios. Amén. Parte de la promesa de Dios, hermanos, es que nosotros tengamos la palabra de Dios para contribuir al cuerpo de Cristo a que sea edificable. ¿Cómo? Haciendo las funciones que nos corresponden a cada uno, hermanos. ¿Sí? De aquí de nosotros nadie está más cerca de Dios. Todos estamos delante de Dios. Todos fuimos lavados bajo la misma sangre del Cordero. Y todos estamos con la misma responsabilidad de lo que la palabra de Dios dice. No unos tienen más que otros. Todos tenemos la misma responsabilidad, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Qué? Leerla, estudiarla, aprenderla y ponerla en práctica. Amén. Así que, hermanos, algo que le platicaba a mi esposa era que en estos tiempos, hermanos, se está llevando cada vez más que la iglesia o el cuerpo de Cristo, hablando en general de todo el mundo, hermanos, que el cuerpo de Cristo esté yendo a lo que es, hermanos, la palabra de Dios, a estudiarla. ¿Qué va a hacer usted? A leerla. ¿Qué va a hacer usted? A leerla. ¿Qué va a hacer usted? Estudiarla. ¿Para qué? Para cuando vengan esos días malos, usted con la palabra pueda mantenerse firme ante cualquier situación en su vida y en la vida de su familia. No todos la van a seguir, ¿sí? Y si en algún momento usted se siente sola, como persona de Cristo, como hijo de Dios, usted busque la palabra de Dios. Y si ni uno de ustedes lo sigue y usted solamente va a seguir al Señor, usted sígalo, pero toma una decisión. El Señor viene pronto. Amén. Y el Señor tiene de toda posición de la palabra de Dios, hermano, para cualquier situación de nuestra vida. Así que nosotros tenemos que animarnos, hermano, sabiendo que la palabra de Dios sigue estando libre para nosotros en este lugar. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.